Vamos a empezar a grabar. ¿Estás lista? Sí, te voy a play. Dale. Entonces, el primer favor que te voy a pedir es sacar un papelito de aquí. Es una nueva dinámica que quiero Implementar estas... a mi podcast. Va. Creo que había uno. Bueno, a ver. Bienvenidos de vuelta. Estamos en el podcast NPI, que significa ni pantuflera idea. Estoy tratando de renombrar la P. Pero bueno, el día de hoy tenemos a... ¿Se dice historiadora? Sí. ¿O que estudia historia? Es lo mismo. ¿Qué estudia historia? Una historiadora que se llama Natalia Linares. Natalia Linares. Muchas gracias. Y el día de hoy vamos a tener una charla sobre historia y todo lo que salga. ¿Te parece bien? Sí, que se vaya armando, hilando. Ya. Entonces, comencemos con la primera palabra. Sí. Bueno, la primera pregunta, perdón. No quise decirte qué es la historia. Creo que es obvio. Bueno, tal vez podrías dar una respuesta que no es tan obvia. Si te hago Es la que en pregunta. realidad no es obvio. ¿En serio? O sea, sí. O sea, uno asume que la historia es un tema de cuentos, hechos, puntos Ajá. y rectos. Ya. Pero no. O sea, la historia es una construcción social Ya. que depende Sí. mucho de desde dónde estás, de dónde eres, quién eres, qué ejerces. Entonces, sí. No hay una historia. No. Y los libros de Carlos Mesa, entonces, ¿qué? No, ya hemos empezado mal. Muy Los mal. tiramos a la basura. Sí, por favor. ¿En serio? A ver, Sí. ¿por qué? Explícame por qué no hay, o sea, esto, un Porque lo que pasa es que los que escriben la historia son los vencedores. Es así como creo uno de los primeros conceptos ahí, claves Ya. que hay. Porque además, ¿qué es lo que uno lee en la historia? ¿Qué es lo que uno sabe? Quizás empecemos con temas diplomáticos, de cómo unos ganan contra otros, constructo. Ya. quienes cuentan su verdad. La historia es una batalla de verdades en realidad. Ya. Entonces, Interesante. quien no tiene permiso de contar su historia son los que perdieron, ¿no? Los que están abajo. Ya. Entonces pasa un poco por ahí. No hay una sola historia porque no hay un solo tipo de persona. En la sociedad hay muchos estratos, Ajá. incluso geográficamente. O sea, la historia que vemos desde Bolivia no es la misma historia que la ven en la Argentina o que la ven en la África, en Europa. Ah, sí. Claro. Claro, tiene sentido. Pero, sin embargo, hay una historia que se quiere imponer ante las otras, ¿no? Totalmente. ¿Por qué se da eso? Bueno, para empezar, los que tienen permitido contar su historia son los que han ido ganando espacios alrededor de la sociedad y sobre todo es una historia bien europea, bien eurocéntrica además. Ah, sí. Claro, porque por ejemplo, el concepto de historia para empezar está encajado ahí. Ya. O sea, es una sucesión de hechos de los que fueron ganando Ujú. y ellos transmiten su historia a los demás. Entonces, ¿qué es una forma de posicionarse ante la sociedad? Ujú. Es una forma en la que ellos tienen la capacidad de decir, nosotros somos superiores Ya. porque les hemos ganado a todos ustedes en algún momento. Ajá. Entonces, esa es la historia universal que podría decir. Cuando te pregunto yo a ti, historia universal, dime algo. Sí, claro, qué sé yo, Grecia, Roma, puede ser. Sí, Ya. o sea, la mente va muy rápido a ese lado, ¿no ves? Sí, sí, sí. Revolución Francesa. La Revolución Francesa, sí. Es que quería salirme de Europa, ahora que Ya, dijiste Europa. ya. Pero claro, o sea, si lo pienso, África no sabría qué decirte. Asia menos. Latinoamérica quizás, Latinoamérica pero... un poquito. Pero después no, creo que no. ¿O qué otros aspectos o qué otros puntos siempre uno recae cuando piensa en historia? A ver, sigamos con el tema de personajes históricos. Claro, Napoleón, pero ya, porque Ya. me dijiste la Revolución Francesa. ¿Qué sé yo? Julio César. Claro, pero es que estoy pensando en personas que han conquistado, que creo que son militares poderosos. Alejandro Magno, qué sé yo. Simón Bolívar, obviamente. Ya vamos un poquito Claro. más nacional. Ya. Pero te das cuenta que sigues hablando de gente que ganó algo. Claro, cierto. Exacto. Y que son blancos. Que son blancos. Y Europeos. hombres. No me has dicho ni una sola mujer. Es verdad. Entonces va por ahí. Sí, es cierto. A ver. Es bueno, muy inconsciente. Sí. Entonces, o sea, la cuestión histórica sirve un poquito para adoctrinar a las personas. Totalmente. Pero ¿de qué me serviría a mí que me adoctrinen con... Reafirmar poder. ¿En serio? ¿Con estudiar Roma, Grecia antigua? ¿Por Estás qué? reafirmando el poder que ellos tienen y que han ido construyendo a lo largo de sus años. O sea, la historia, cuando tú te acercas a la historia, genera cierto sentido de pertenencia.
Ya. Tú defiendes algo porque lo conoces. ¿Puedes defender algo que no conoces? Claro, no, imposible. No puedes. Ujú. ¿Puedes abogar por algo que no conoces? Menos. Claro que Entonces, no. Entonces, en realidad, por ejemplo, cuando pensamos en desastres humanos gigantes, o sea, te sientes mal, te pega, digamos, cuando Claro. pasa algo en Bélgica, o sea, que son cosas terribles que pasan, pero sí generas una respuesta emocional. Ya. Pero si pasa en algo en el África o en Latinoamérica y dices, ¡ay, otra vez! Ya. ¡Qué bacana! Es lo común. Es lo común, o sea, Ya. los sentires juegan mucho Ajá. en la historia y por qué reafirmamos algunas historias. Y esto tiene que ver como con el eurocentrismo. Totalmente. Me hiciste recuerdo... no, yo no lo vi, pero me contaron que había esto como que cuando pasó en Ucrania, cuando empezó a pasar la guerra, la guerra en Ucrania, dijeron como que es que esto es grave porque los que están sufriendo son personas blancas. Creo que era un canal español que decía, es como que no, esto no le puede estar pasando a gente blanca. Es como el efecto, la consecuencia de toda la historia que nos han ido contando. Sí. ¿Y por qué nuestra historia en todo caso es eurocéntrica? O sea, aquí en Latinoamérica. Viene con varios procesos, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las grandes victorias de la colonia, de la época colonial, Ya. es justamente que han logrado imponer su narrativa, su forma de ver la sociedad, el mundo, todo. Entonces, nosotros entendemos la historia desde ahí y entendemos que, ay, sí, nos han colonizado porque eran superiores, Ajá. porque tenían una razón de ser. Aquí eran pueblos salvajes que Claro. necesitaban... Civilización. Civilización, exacto. O sea, Ajá. hablas de civilizaciones. Los incas, los mayas, los patagones, Ajá. también son civilizaciones, pero Claro. nunca las nombras como civilizaciones. Claro. Como, bueno, igual hablábamos con hablé como hace una semana con una artista y me hacía recuerdo como que hay también esta distinción entre como que arte y artesanía. Dice, y está mal visto porque si la artesanía sí debería estar como que más dedicada a la cuestión de la venta, pero aquí sí es como que, claro, lo indígena es artesanal, el arte es europeo, elevado, sí, las superior. grandes pinturas. Qué grave. Eso está grave. Y desde la cuestión de la civilización, ¿cuál es la definición de civilización? O sea, ¿por qué en todo caso se dice esto es civilizado y esto no? O sea, ¿cuál es el argumento que usarían estas personas que, digamos, quieren adoctrinarnos? Lo que pasa es que, digamos, hablando netamente del proceso colonial y cómo se constituye el proceso colonial, y después voy a hacer un brinco medio raro a la Segunda Guerra Mundial, A ver. pero sucede, lo que pasa es que llegan acá y te impones con violencia. Ya. Tú puedes violentar a alguien que es igual a ti, que ves a alguien igual que a ti. Probablemente no. Probablemente no. No. Ya. Entonces tú lo que haces es que los bajas de rango. Los diarios de Colón, cuando él llega, tiene una forma muy particular de describir a los indígenas acá. Ya. Dice, son como primero los infantiliza. Dice, Ya. son como niños. Ajá. Juegan, no entienden, les estás quitando lo racional. Claro. Después dice, son incluso medio animales porque se encorvan, saltan. Están desnudos, casi, están casi. desnudos. Creo que en alguno de ellos dice, tienen cola. O sea, los animaliza. Ya. Les estás quitando el sujeto. No son Claro. personas, no son sujetos. Ujú. Por lo tanto, tú como sujeto superior que te crees, vas a civilizarlos y les vas a enseñar. Ujú. Los vas a traer a tu visión para que sean un poquito mejor, pero no igual que tú. Ya. Entonces es algo que se ha ido reproduciendo en las sociedades. O sea, tenemos, por eso nace el racismo nace con la colonia. Yo creo sí. así concretamente, hay Ya. varios debates ahí, pero yo sí soy muy firme con eso. Tienes sociedades de castas, Ujú. tienes segregación, el tema de los esclavos que van llegando, porque tampoco eran vistos como personas, Claro. eran vistos como mano de obra para tus intereses, para alimentar. Entonces, ¿por qué cuando te digo todo esto? Porque hablabas de Ucrania y me hace mucho recuerdo a la Segunda Guerra Mundial. O sea, hemos tenido en América Latina genocidio, hemos tenido exterminios terribles. Ujú. Ya. Condenamos eso, condenamos a los genocidas, condenamos a las personas que han venido y han exterminado nuestros pueblos indígenas. Incluso en la época de la República, principios de la República, han exterminado. ¿Ah, en sí? la Argentina, en Chile, han ido exterminando a los pueblos indígenas. Acá ¿Ah, también sí? hemos tenido exterminios. Wow. Pero no los condenamos porque todavía tenemos un poco esta visión de no es tan grave. O sea, es No son así. humanos. No son humanos. Todavía no podemos darles esta razón de sujeto.
a todos estos subalternos, digamos. Entonces viene la Segunda Guerra Mundial y ¿por qué te escandalizas de la Segunda Guerra Mundial? Sí, Hitler mató mucha gente y esto lo dice Enrique Dussel, que es un filósofo que a mí me gusta ¿argentino? mucho. Sí, el argentino. Sí, lo vi. En la guerra dice, ¿por qué? Porque Hitler le hizo a los blancos lo que los blancos le hicieron a América Latina. Por eso se condena a Hitler. Qué dolor. Entonces, lo mismo pasa con Ucrania. O sea, lo que decías, están matando blancos, por eso es terrible. Claro. Entonces, te das cuenta que es toda una construcción que se viene jalando y se construye con la historia. O sea, se construye a través de narrativas que tú vas imponiendo. Se construye a raíz de imaginarios que vas creando. La historia no es exacta, no hay una sola historia. Claro. Hay varias versiones de un mismo hecho incluso. Dependiendo de dónde vayas, de tus tendencias, de dónde la cuentes. Un boliviano cuenta, por ejemplo, la guerra del Chaco como boliviano y nos duele y renegamos. Un paraguayo también va a contar la guerra del Chaco y también le va a doler y va a renegar y también va a decir que perdió. No es la misma historia. Claro. Son ese mismo hecho, pero no es la misma forma de narrarlo. Entonces va por ahí. O sea, pero, a ver, entonces no existiría una verdad. O sea, hay varias verdades. O hay varias lecturas ante un suceso, ¿sí? Entonces, ¿existe la objetividad? O sea, sería una buena historia, porque, digo, una buena pregunta. Porque, es una gran pregunta. Porque, a ver, es bastante molesto vivir en esta incertidumbre de no sé qué está pasando. O sea, es como que, muy bien, ya me leí todo el libro de Carlos Mesa, yo sé lo que pasó. Y luego dicen, oye, no, hay, qué sé yo, unos 10 libros más que cuentan exactamente lo mismo, pero desde otros puntos de vista. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? No existe. O sea, bueno, tú que has estudiado historia, ¿cómo vives con esta incertidumbre de o le crees más a unas historias que a otras? Sí, es que en realidad pasa un poco uno del lugar de enunciación. Ya, ¿cómo es eso? Tú sabes de dónde eres, quién eres, qué eres, dónde estás. Yo soy Natalia, soy joven, soy mujer. Ese es mi lugar de enunciación. Entonces yo voy a contar la historia desde ahí. Entonces, en realidad quizás no estamos buscando objetividad, más bien estamos buscando honestidad. Yo, Natalia, como mujer, te voy a contar cosas de la historia quizás de las mujeres porque me interpela. Claro. Me mueve con la historia de las mujeres como mujer porque me siento ahí. Pero, por ejemplo, tienes a nombre de la objetividad muy positivista, todo lo que tú quieras, te dicen, esta es la verdad absoluta y esta es la verdad total de todos para todos. Ahí no tienes honestidad. O sea, y tienes que estar consciente que hay muchos huecos, que hay muchos vacíos, que obviamente no los vas a poder llenar. Incluso la forma en la que se construye la historia es con documentos. O sea, es una de las características cuando uno empieza a estudiar historia, siempre te dicen el documento es lo primordial. ¿Quién escribe el documento? Lo puede escribir... ¿Los vencedores otra vez? Los vencedores otra vez. ¿Qué documentos, pero? O sea, ¿qué tipos de documentos? Empezamos con el simple hecho de escribir. Escribir un diario. Como lo decías ahorita del diario de Colón. Claro, por ejemplo, el diario de Colón. Colón era un hombre que tenía estudios superiores, que sabía escribir y leer. Él tiene la capacidad de dejar rastro de lo que está haciendo. Alguien que no sabe escribir puede dejar rastro de lo que está haciendo. Va a ver algo material que lo sostenga y se perpetúe en la historia en el tiempo. Claro que no. Se pierde. Entonces su historia también se puede perder. En cambio, esto otro, que sí, que además nace mucho de los privilegiados, ellos sí van a dejar remanentes de su historia. Desde cosas, escritos y documentos, sobre todo, ¿no ve? Yo, embajador de no sé qué, me reuní con el embajador de no sé qué. Claro. Pactamos que ya no nos vamos a pelear. Sí, claro. O sea, lindo, romántico, ¿no ve? Cuando después has tenido... mucha gente movilizada, mucha gente que no cuenta su historia porque no la deja, no puede dejarla. O no es tan importante su voz, ¿no? Su voz no importa para estos otros que sí, que lo que les interesa es mantenerse en el poder. ¿Cómo? O sea, no entendí un poco este parámetro que tú tienes de honestidad. O sea, tú dices, yo cuento desde mi honestidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es que justamente, o sea, va desde el lugar de enunciación. O sea, cuando yo te cuento una historia, cuando yo te cuente la historia que te estoy proponiendo, yo tengo que ser muy honesta. O sea, es parte incluso del trabajo científico de decir, yo tengo sesgos también. Qué bueno. O sea, yo no te puedo contar justamente
desde cosas que me ciegan. O sea, yo soy honesta. O sea, por ejemplo, yo no te voy a contar la historia de un empresario porque no me gusta. Ya. Esa es mi honestidad. Ya. No me interesa contarte la historia de las empresas en Bolivia. Ajá. No me interesa contarte la historia de las guerras en Bolivia. Ajá. Porque tampoco me veo ahí. No formo parte de eso. No me gusta. Ya. Te voy a contar esto otro. Ajá. ¿Por qué? Porque yo tengo un sesgo. Claro. Es lo que, o sea, como que empiezas a contar a partir de lo que eres. Exacto. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Y es otra forma de hacer historia. Ahora, y lo que me parece interesante, creo, que es que me dices que tú también, o sea, entras dentro de estos sesgos, sea lo que sea que vayas a contar. ¿Cuál crees que...? Es que quiero volver un poquito a la cuestión de Carlos Mesa. O sea, a los libros, ¿no? Porque, a ver, para comenzar, creo que son los más populares, ¿no? Sí. Piensas en historia, piensas en libros de... Ni siquiera creo que es de Carlos Mesa, sino son De sus papás, y él ¿verdad? es el que firma. Ya, entonces, los libros de los de Mesa, vamos a ponerle así. ¿Cuál es el principal sesgo que ellos tienen? Ah, espérame. Bueno, a ver. Volviendo a la pregunta. Va. Entonces, ¿cuál sería el primer problema que tú ves en los libros estos, o sea, los comerciales de Carlos Mesa, vamos a ponerle? Hay varios matices, ¿no? Primero empecemos de que, como tú muy bien lo decías, él no los escribe él en su totalidad. Los escriben sus viejos. Ya. Teresa Gisbert. Y no me acuerdo el nombre del padre. José, creo que es. No, ni idea. Pero bueno, Teresa Gisbert es una gran historiadora, por ejemplo. Ya. Tiene trabajos excelentes. Porque recurre a documentos y tiene una capacidad de leer esos documentos que te van a contar la historia. Yeah. Entonces, los Mesa Gisbert van a construir una historia basada en documentos de cierta forma quizás muy tradicional, ¿no? El documento dice A, no va a decir B, va a decir C, entonces van a contar A y C. Falta un poco, o sea, y está bien porque es la forma en la que se hacía historia en ese momento. Ya. Que la historia evoluciona, las formas de hacer historia han ido evolucionando. Ah, sí. No hay, claro, o sea, antes te basabas solo en el documento, después te basas en el documento y en la historia oral, después te basas en el documento, la historia oral y la vivencia personal, no sé, o sea. La forma en la que ellos construyen historia es muy basada en los documentos, con documentos muy ricos para la época porque necesitas un lugar donde recurrir. Y a la época ellos estaban en el momento exacto donde estos documentos todavía no estaban muy visibles, había cosas que, había muchos huecos, no había profesionales en la historia todavía. Todo bien con eso. O sea, sí creo que son textos en los que se puede recurrir alguna vez, como una guía general quizás. Ya. Y después entra Carlos Mesa a la ecuación y lo que hace en realidad es que tiene un trabajo de marketing creo que muy impecable. Ya. Porque, claro, todos conocemos los libros de Carlos Mesa. Tenía su programa Bolivia Siglo XX, seguramente lo viste en el colegio. Sí, claro, sí, claro. Loras. Ajá. Oye, pero, o sea, ¿sería una cuestión netamente de marketing o hay como que, qué sé yo, quisiera decir como que intereses políticos atrás de eso? Porque, no sé, creo que es la mejor manera también de hacerse marketing, ¿no? Sí, o sea, hay intereses políticos porque, por ejemplo, la historia que te cuenta Carlos Mesa es una historia muy tradicional. Es los presidentes de Bolivia. Incluso terminas con él, creo, en una de las últimas ediciones. Y fin. Y yo terminé gobernando. Chao. Chao. Lo que pasa después no importa. Sí. Qué loco. Ajá. Entonces, claro, está generando toda una historia, un linaje, digamos. Yeah. Estos eran así, yo también soy así. Si quieres, de una forma macabra. Sí, no. Pero es que hay como que... Siento que hay ese punto de vista, ¿no? Sobre la historia. Como que ver la historia como... Es como dejar un legado o la gloria de los nombres que han pasado en la historia. Sí. Y tal vez una romantización de querer formar parte de eso también, ¿no? Totalmente. Pero, a ver, saliéndonos un poco de eso, ¿qué otros historiadores hay que son importantes o que consideras incluso más importantes a lo mejor de... Por ejemplo, Roberto Choque era un gran historiador. Incluso él se decía, él es un historiador aymara. ¿Ves? Lugar de enunciación. Porque él era aymara. Claro. A él lo que le interesa... Sí, tienes razón. No tiene sentido. Así como que, sí, Roberto Choque, experto en Napoleón. Dices, todo bien, pero creo que a lo mejor no lo harían incluso con la misma motivación, ¿no? Porque es algo que lo tiene a la mano, es algo que... Es personal. Lo interpela. Tienes toda la razón. Entonces, es un gran historiador. Él trabaja, por ejemplo, con los congresos indígenas. O sea, en Bolivia tuvimos muchos congresos indígenas que marcaron el movimiento
de la movilización indígena en la historia. ¿El Congreso Indígena es? Hay varios, hay uno el 25, uno el 45, te estoy hablando del siglo XX. Ya. O sea, Ajá. donde se estaban definiendo líneas de acción del movimiento indígena. Ya, o sea, ¿qué vamos a hacer en este país? ¿Cuál es nuestro...? Claro, ¿qué queremos? ¿Qué somos? Porque Ya. los indígenas estuvieron relegados de nuestro país Claro. muchísimos años. Ajá. No aparecieron en la historia muchísimos años. Ajá. Entonces, o sea, no conocemos su historia. Ujú. O sea, ¿por qué hoy día un movimiento... ¿Cómo explicas hoy la fuerza que tiene un movimiento indígena si no es con su historia? Claro. O sea, ¿cómo explicas un Evo Morales Ujú. si no es con la historia del movimiento indígena? Ya. Porque Evo Morales no salió de nada. Claro. Es la personificación de este proceso, quizás. Quizás es muy mesiánico lo que estoy diciendo, Ya, pero sí. es una forma de explicarlo. Ajá. Entonces, por ejemplo, también trabajó sobre Zaratevilca. ¿Quién era Ya. Zaratevilca? Es uno de los que estuvo en la Guerra Federal. Ya. Te estoy hablando de 1899, 1901 más o menos. Ya. Comandante indígena. ¿Qué era la guerra? ¿Qué es la Guerra Federal? Perdón. Es cuando Sucre, la capital, la sede de gobierno pasa a La Paz. ¿En serio? Claro, ese es en ese momento, por eso ya. nos peleamos con los choquis. Que hubo una pelea. A ver, Hubo una pelea. Me estoy enterando. A ver, No, cuéntame no un poquito. hagas esto. Estoy escandalizada. Grita en Sí. historiador. Ya. Bueno, es que sí, en Exacto. realidad es parte de la premisa del podcast. No tengo idea de nada. Bueno, pantuflera el día de hoy, pero no tengo mucha idea de nada. A ver, cuéntame un poquito de esto. O sea, la Guerra Federal es así, es un gran suceso de la historia política porque va a marcar quiebres. Ya. Porque tú venías saliendo del siglo XIX, Ya. donde estabas empezando a generar recién un sistema político. O sea, nosotros no teníamos sistema de partido sino hasta 1788 más o menos. No teníamos sistemas de partido. Y en 1788. Ah, no, 1878. ¿Ves? Al revés. 1878 y nos independizamos el 25, ¿verdad? Ajá. Eso que más o menos 50 años de no tener partidos. No, porque aquí funcionaba un sistema de caudillos, por ejemplo. Teníamos caudillos. Ya. Y, Que o sea, subían por golpes de Estado. O sea, ¿en serio? Claro. O sea, Ajá. en Bolivia tenemos más golpes de Estado que gobiernos democráticamente ¿En elegidos. serio? Wow. Sí, es una cosa linda, loquísima. Ya. Es hermosa nuestra historia. Ya, está bien. Entonces, Ajá. subían por golpes de Estado los caudillos. Sí, militares, muchos, todos hombres Ajá. blancos. Ay, heterosexuales. Heterosexuales. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Pero bueno, el otro día, perdón, que me haga... No, es me buenísimo. hace recuerdo algo muy tonto, pero... claro, el primer episodio de esta temporada estábamos hablando con... No es un historiador, pero hace historia en TikTok de Bolivia. Ujú. Y me decía como que este Melgarejo armaba orgías. Estaba Y me loco. dice, claro, era un poco parte... Era muy, muy chistoso, me dice, porque era parte de la propaganda que los conservadores, si no estoy mal, Sí. hicieron en contra de él. No es como que hace orgías, hay que sacarlo. Y le digo, pero eso es tan curioso porque... O sea, es algo del momento, ¿no? Ujú. Me dice, cuando yo lo publiqué en mis redes, algunos comentarios pusieron, oye, como, qué personaje más interesante. O sea, como que les pareció en vez de algo malo, algo Interesante. interesante, ¿no? Pero depende mucho de la época. Pero a ver, no me quiero ir por ahí. Sí. Estabas volviendo a decir. Entonces, se generan los partidos Ujú. políticos. 2. Ya. Eran conservadores. Mira, me van a pegar. Republicanos, si no estoy mal, Ujú. no me acuerdo muy bien. Entonces, Ya. eran estos dos sistemas de partidos y además los republicanos empiezan a tener mucha más fuerza acá en la ciudad de La Paz. Ya. Tenían mucho peso político. Ya. ¿Era la segunda ciudad más grande, La Paz? Sí. ¿Por qué? Y de las más importantes por el comercio. ¿Entre qué? ¿Por Perú? ¿Por Chile? Ajá, el comercio es súper Era nuestro importante. puerto, así sí, básicamente. nosotros, La Paz es comerciante de siempre, es hermoso. ¿En serio? ¡Qué loco! Ajá. Ya. Entonces teníamos como o sea, Santa Cruz no existía como potencia, yo quiero decir, ¿no? No, todavía no Entonces, estaba pintando Santa Cruz. Que la Sucre. historia era Sucre, La Paz y alguna otra ciudad así importante. Cochabamba, o sea, Cochabamba igual tenía sus cosas, como que cada ciudad estaba muy segmentada en lo que hacía, como que La Paz era mucho comercio, Ujú. Sucre era la capital blanca, la ciudad blanca, Claro. de estudiosos, de los Ajá. doctorcitos. Ya. En Cochabamba. La élite. La élite estaba en Sucre. Ya. Entonces La Paz empieza a tener mucho peso político importante. Ajá. Entonces sale este personaje que es Pando Ya. y que además es muy inteligente en su momento Ajá. y se alía justamente con los comandantes indígenas, Zaratevilca entre ellos. Ajá.
porque había un reclamo, o sea, de parte de los indígenas. Nos están negando, o sea, y no nos interesa. Ustedes hagan su país. Claro. No nos molesten a nosotros. Queremos restitución del Ayllu, queremos restituir queremos estudiar, queremos entrar, incluso forman su propia república, digamos. ¿En serio? Ya, tienes la República de Indios. Qué loco. Tiene presidente que es Juan Lero, si no me equivoco. O sea, logran nombrar un presidente. Claro, pero interino, ¿no? Claro. Entonces, un poco Pando se apoya con ellos y desatan la guerra contra Sucre. Y el desenlace de esa guerra, que eran los republicanos y los conservadores, es que la sede de gobierno se viene a La Paz. Pero era... O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ganamos? Sí. Los paseños. ¿Sí? Claro, y ese es, por ejemplo, ahí uno puede entender un poco estas... no sé, peleas, no sé si decirle peleas, con Sucre. Con Chuquisaca, por ejemplo, porque recordemos igual 2009, el tema de la capitalía plena. ¿Qué pasó ahí? No. Tenemos la constituyente y un poco lo que querían era que la sede de gobierno se vuelva Sucre. Claro. Y los paseños no. Sí, eso no va a pasar, lo siento. No, La Paz es la sede de gobierno. Entonces tienes todo este discurso de la capitanía plena, que es la capital histórica del país donde se ha firmado el acta de independencia. Claro, está la Casa de la Libertad, ¿verdad? Está la Casa de la Libertad. Claro, o sea, desde el punto de vista histórico también es como que lo que debería ser, ¿no? Pero o sea, de verdad, qué interesante que haya pasado esto. Te digo, yo no lo sé. Recién me voy a poner a leer un poquito más de historia y cuando llegue ahí seguro va a ser genial. Pero me estabas hablando, nos fuimos un poco, porque me estabas hablando de Zárate Vilca y los indígenas. No me acuerdo muy bien de dónde íbamos. Claro, no, y yo te decía, por ejemplo, el que logra rescatar muchos de estos episodios de la historia indígena es Roberto Choque. Roberto Choque, estamos hablando de Roberto Choque. Sí. Entonces, y él lo hizo también recurriendo a los documentos, pero leyéndolos de otra forma. Buscando otros documentos. Porque cuando uno va a escribir sabe lo que está buscando. Más o menos sabe. Sí. Entonces, es también un tipo de sesgo, pero igual puede ser interesante, sesgo, ¿no? Sí. O sea, tú lees una carta y qué es lo que te interesa saber, si es una carta de invitación, la hora y el lugar. No leíste el resto. Claro. No pasa lo mismo con un documento. Tú estás leyendo y tú quieres construir la historia de los presidentes. Bueno, no vas a leer qué te importan los comerciantes, qué te importan las mujeres, qué te importan los indígenas. No, tú quieres saber en qué momento el presidente, que fue presidente, se hizo famoso, por ejemplo. Claro. Va por ahí. Leer el texto, uno nunca lee el texto igual, el documento igual. Wow. O sea, entonces sería una cuestión casi infinita esta producción que hay de la historia, ¿no? O sea, del reescribir la historia, ¿no? Y hay movimientos, porque está muy ligado a la política también, o sea, hay movimientos políticos que están dedicados profundamente a reescribir la historia. En Estados Unidos, la historia de la comunidad negra. Aquí en América Latina, las comunidades indígenas, las mujeres desde las mujeres. O sea, es un proceso bien fuerte porque implica también pelearse con las estructuras. Claro. Implica reconocer también que está cegado por una historia. Claro. Adoctrinado por una estructura, ¿no? Totalmente. ¿Cuál crees que es la historia que más que deberíamos darle más importancia a la relectura hoy, o sea, como en esta actualidad? Yo soy muy militante de trabajar con la historia de los subalternos, de la historia de los trabajadores, la historia de las mujeres trabajadoras, la historia de los indígenas. Yo creo que eso te puede explicar muchas cosas que hoy estamos viviendo en el país. ¿Cómo qué? O sea, no sé, medio polémico, quizás el 2019, entender por qué hay un 2019, por qué hay un golpe de Estado, por qué hay gente que cuando se quema la huipala sale a las calles enardecida. Porque estabas quemando su historia, estabas quemando su identidad, estabas quemando lo que habían ganado. Claro. Que costó muchísima sangre. Oye, qué bueno. Y, oye, espera, esto de la huipala, porque también creo que hay bastantes versiones, ¿no? De que se creó, se inventó, se redescubrió. ¿Cuál es tu versión? Y en todo caso, ¿importa la pregunta? O sea, de verdad, porque siento que tú me vas a decir, pero ves videos, ¿no? No, que la huipala se inventó en el siglo XX, en el siglo XXI, que nunca fue, digamos, la bandera de los indígenas, bla, bla. ¿En realidad importa en cuándo se haya descubierto, inventado? ¿Es la importancia o es más bien lo que representa, lo que debería, a dónde deberíamos ponerle el foco?
Es que esos son los usos y abusos de la historia también. O sea, ¿por qué? Justamente están deslegitimizando la huipala, diciéndola que es un invento de la Salviati, creo. Hay una historia por ahí súper chistosa, ¿no? La escuché. Entonces tú estás abusando de esto, o sea, estás usando esta historia en particular para negar todo el proceso que hubo, para negar este símbolo. Yo realmente no creo que importe eso. Cuándo se creó. ¿Qué nos importa? Sí. Lo que importa es que un grupo se la agarra y la vuelve bandera de resistencia. Tú puedes ver lo mismo en la Argentina. En la Argentina la huipala es la bandera de la resistencia de los pueblos indígenas del norte. Puedes ver lo mismo en Ecuador. Cuando la marcha indígena entra al Ecuador, entran con huipalas. Lo podemos ver en Perú hace un par de meses. O sea, el cerco a Lima tenía huipalas. Entonces, ¿qué nos importa? Importa lo que significa, Importa, ¿no? Lo que significa porque la gente se apropia. Yo creo que la huipala es un significante vacío que se va a llenar. Claro. Y quienes lo llenan es lo importante, creo. Cómo se llena eso. ¿Y ahorita cuál es su significado? ¿Resistencia indígena? Es la resistencia, es la bandera de los pueblos. Como ya te he dicho, no es además de un país. Es de todos nosotros, ¿no? Que habitamos esta tierra hermosa. Entonces, es la bandera de los pueblos, es la bandera que dignifica una lucha y que le da, creo, la posición y dices, esta lucha vale la pena. Y este es un resultado, es visual, es muy visual. Tú lo ves, o sea, ver la huipala en Palacio es súper importante, creo, porque dices, es el resultado de toda una lucha, porque estamos ahí. ¿Qué opinión entonces tendrías? Porque hay lugares donde no se quiere permitir como la huipala, ¿no? No estoy seguro y no sé si voy a decir una tontería aquí, pero claro, creo que hay mucho pique también con Santa Cruz y la huipala, ¿no? Entonces es como una negación a esta... Porque me dices como resistencia indígena, pero significa de los pueblos, pero es como que quiero irme un poquito más. ¿Qué significa? Es decir, queremos hacer nosotros nuestro propio camino, queremos estar incluidos o solamente recuerden que estamos aquí. Es que, como te decía, la huipala es un significante vacío en sí misma, o sea, tú le das el significado. Entonces, por ejemplo, lo que hacen la oposición, lo que hizo la oposición muchísimos años con la huipala, es decir, es la bandera del MAS. O sea, política, tiene un uso político. Claro. Entonces, nosotros no somos masistas, incluso tienes a la Cheta, a la Áñez, perdón. Diciendo... ¿Cuál es nuestra palabra? Se me fue también, pero es como... alguien rico, pues. Cheto es argentino, ¿no? Claro, Jailón. La Cheta, es que le dicen mucho la Cheta también. Entonces, diciendo, no, la huipala no es mi bandera, mi única bandera es la tricolor. Porque se resignifica la república y se niega el Estado plurinacional. Negar la huipala en su momento significó negar el Estado plurinacional. Después, negar la huipala significó la ruptura del Oriente y del Occidente. Negarla, o sea, tiene muchos sentidos dependiendo justamente el lugar de enunciación desde donde se está haciendo. Entonces, por eso, o sea, pero también significa muchas cosas. O sea, la lucha de los pueblos, muchos abrazamos la huipala porque nos sentimos acogidos en esa lucha también. Claro. Entonces, negarla también significa negar esa lucha. Incluso es así, la bandera de los indios, muchos decían, me acuerdo del 2019. Claro. La negaban y decían, incluso la ponían en sus puertas, ¿no ve? Porque decían, los indios están bajando, si pones tú una huipala no van a entrar a tu casa. Incluso es así, tiene usos, hay unos usos muy heavies. Wow. Entonces se fue llenando y se fue reconstruyendo y se vuelve a llenar y significa otra cosa. Pero hay algo que creo que es innegable y que sí es totalmente objetivo, es que no puedes quitar la huipala hoy por hoy, porque es quitar toda una lucha de muchísima gente. Claro, de gente que dice, oye, yo también soy parte de... Yo también soy parte, exacto. Claro, de este país, ¿no? O de lo que se quiere construir en este país. Se me fue la pregunta que quería decir. Pero quería también preguntarte otra cosa, desde la cuestión histórica, volviendo un poquito. ¿Cómo empiezas a estudiar historia? ¿O por qué? ¿Cuál crees que sería la importancia de estudiar historia? Si alguien dice, ok, ¿para qué voy a estudiar historia? Si son cosas que ya han pasado, digamos. La historia es bien aburrida. ¿En serio? Es aburridísima. ¿Por qué? La forma en la que nos la enseñan, porque nos la enseñan como si fuera algo ajeno.
como si no nos interpelara. Nos enseñan justamente eso, fechas cívicas, la historia de los presidentes, no sé qué vainas. Es que creo que no nos interpela a la mayoría de nosotros porque es la historia de una élite, ¿no? Exacto. ¿A ti qué te importa quién fue el presidente número 3, 4, 5, 6? Probablemente te importaría si tú te sintieras interpelado por esta historia y dices, ok, esto también me construye. Claro. Oye, o sea, hay una frase muy hermosa que dice, mirar atrás para construir adelante. Yeah. Entonces, yo creo que eso nos aplica cuando nos enseñan historia en el colegio o incluso en la universidad. Nos la cuentan de una forma muy ajena, muy externa a nosotros. Pero cuando uno va indagando, por ejemplo, ¿por qué es tan importante el voto universal? Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, probablemente tú seas la tercera generación que ha podido acceder al voto. Yeah. Probablemente tus bisabuelos no han podido acceder, tus tatarabuelos no han podido acceder al voto. Sí. O sea, por eso es bien importante mirar el presente hacia atrás y poder saber qué vas a hacer para poder seguir construyendo. Por ejemplo, yo empiezo a estudiar historia porque yo tenía un profesor que era genial. El tipo rompía todos los esquemas. Yeah. Él nos contaba justamente otra historia. Nada más hay episodios súper divertidos en la historia también. O sea, tienes unas peleas súper ridículas o tienes gente que está movilizando. Y nos contaba, por ejemplo, de las cholas anarquistas. ¿Qué? Que había un movimiento de cholas anarquistas que es genial. ¿Dónde? A ver. Aquí en Bolivia, acá en La Paz. Aquí en La Paz. A ver, ¿y cómo era? Era un grupo de mujeres que muchas eran cocineras, eran vendedoras. Entonces, justamente se empiezan a organizar y empiezan también a formarse políticamente. Y ellas se acogen en el anarquismo. Entonces forman distintas federaciones, distintos sindicatos y empiezan a pelearla. Se enfrentan al Estado. Es genial, es hermoso ese episodio. Hay un libro súper lindo que se llama Las Culinarias. Porque es este grupo de mujeres cocineras que a raíz de cosas muy puntuales se empiezan a organizar. Y hacen todo un movimiento que mueve la historia de las mujeres en el país. ¡Qué loco! ¿Y qué pedían? Por ejemplo, todo empieza porque, bueno, el contexto es bien importante. Estamos hablando de 1920, 1930 más o menos. Una sociedad súper segregada. Y lo que, claro, la forma de movilización era el tranvía. Entonces, las mujeres que estaban en la cocina entraban con sus bolsas de mercado porque estaban yendo a cocinar. Y las señoras de bien, la gente decente, si quieres decirle, se enojan porque les rasgaban las medias. Entonces ocupaban más espacio. Ocupaban más espacio que los bultos, que además pasa por así, no, es que es sucio, que no sé qué feo, huele mal. Entonces agarran y piden que las mujeres ya no se puedan, las cocineras ya no se suban al tranvía. O sea, un abuso total. Claro. Pero además les empiezan a pedir carnet sanitario porque tenían que asegurarse de que no tengan ninguna enfermedad. Recordemos que es una sociedad súper racista. Entonces, también no les reconocían domingos ni sábados, trabajaban todo el día. Hacían muchas labores, salarios pésimos. O sea, hay una serie de factores que se van acumulando y deciden organizarse. Y hacen el sindicato de culinarias. Entonces, desde la organización, desde lo colectivo, nuestra sociedad es súper colectivista, ¿no? O sea, para todo tienes sindicato, asociación, federación, súper colectivista. Entonces, en ese sentido, colectivistas se organizan y empiezan a protestar, a salir a las calles. Ellas se amparan en el anarquismo porque también tenían sus esposos que también eran trabajadores, también estaban explotados, que también llegan a acceder a cierto tipo de formación, de lecturas. Entonces les dicen, pero organícense. Hay una historia súper linda que es Petronila Infantes diciéndose, mi marido me decía que nos organicemos y ellos nos ayudaron y nos organizamos, hicimos la Federación de Obreras Femenina. El sindicato de culinarias, el sindicato de floristas. Las floristas también se organizan porque tienen cosas muy concretas, logran cumplir muchos sus objetivos y siguen organizadas y siguen molestando. Claro. Qué genial. Por ejemplo, eso es súper lindo. Es un episodio que no se cuenta. Claro. Aparte el nombre, Las Cholas Anarquistas, es como que es un hit. Es como, necesito leer eso. Claro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué momento pasó? Oye, qué bueno. Oye, pero esta cuestión del colectivismo, o sea, como que tenemos esta cuestión de asociarnos.
¿crees que viene desde el nacimiento? No, incluso antes. ¿O desde dónde viene? ¿Está en nuestra sangre? Sí, yo creo totalmente. Porque te hago la pregunta porque, a ver, y no sé si voy a decir una tontería otra vez, ¿no? Con este episodio que ha pasado de Milei, es como que siento que la ideología que ahorita va a empezar a resonar en Bolivia es mucho el liberalismo, ¿no? Entonces, una de sus luchas de ellos es el individualismo, ¿no? ¿Tú crees que eso no va a ser posible aquí porque justamente vivimos en una comunidad? O sea, siempre dependemos de los otros, o sea, Sí, es bien complicado. Voy a tratar de ordenar un poco mis ideas en lo que voy hablando. Sí, totalmente. O sea, el individualismo es una de las grandes victorias del liberalismo, del capitalismo, que te dice pensar en ti, ¿qué claro. te importan los demás, ¿no ven? Ajá. Pero justamente nuestro proceso histórico nacional nos ha demostrado que una de las cosas que han ido sobreviviendo a lo largo de los años justamente son las resistencias colectivas. Ya. O sea, tenemos una tendencia a organizarnos muy natural, Uh-huh. porque también son formas que se han ido traspasando. O sea, si bien puede venir el ganador y te puede machacar y te puede decir, no, piensa solo en ti, siempre hay algún remanente de resistencia y la resistencia siempre se ha ido por lo colectivo. Entonces, claro, no puedes hacer una revolución tú solo. Exacto. Y a lo largo de nuestra historia hemos tenido muchas resistencias y siempre son colectivas y siempre se transmiten, ya sea por asociación laboral, de género, étnico, lo que tú quieras. Uh-huh. Entonces, esta comunidad, esto de hacer comunidad es uno de los grandes remanentes de resistencia que tenemos. Yeah. Entonces, puede ser muy romántico lo que estoy diciendo. Ajá. Pero justamente va peleando y va como que empujando y tratando de sobrevivir en este mundo capitalista, grosero. Entonces, claro, ya no te asocias para pedir mejores salarios, ya no te asocias quizás para pedir mejores condiciones de vida, mejores, lo que tú quieras, sino te vas a asociar para pedir, no sé, que te bajen el impuesto. No sé, puede ser lo que sea, pero sí se ha ido transformando, pero yo estoy convencida y... Sigue siendo la raíz colectiva, ¿no? Sigue siendo la raíz colectiva. Vamos a seguir siendo eso, moviéndonos en colectividad, ¿no? Claro, o sea, queda ahí, algo se transmite. Ajá. A ver, estoy casi seguro que ya sé la respuesta, pero igual me gustaría hacerte la izquierda o derecha. Izquierda. ¿Por qué? Totalmente la izquierda, porque la izquierda te abre derechos. La izquierda es justamente para la gente que ha vivido oprimida por muchísimos años. O sea, la izquierda te va a posicionar, es para... Hay algo bien bonito, o sea, desde la historia, la izquierda es de los nadie. De esta gente que viene luchando, resistiendo. Y yo me identifico en la historia porque en la izquierda, justamente porque la misma historia nos ha demostrado que es ese lado, el que ha peleado justamente por los derechos colectivos. La que ha peleado por mejores condiciones de vida, que ha peleado justamente para evitar que unos pocos se sigan enriqueciendo. Entonces va por ahí, o sea, para mí tiene una explicación. Ese es el camino. Para mí ese es, ajá. Y entender eso es, creo que para mí fundamental. Y por ejemplo, ese es uno de mis sesgos. Yo escribo la historia desde ahí. Desde la izquierda. Desde la izquierda. ¿Y cómo está la izquierda aquí en Bolivia? Hay muchas izquierdas. O sea, empecemos por ahí. No hay una sola izquierda, hay muchas izquierdas. Y yo creo que Bolivia tiene una característica súper interesante y súper peculiar, que, bueno, incluso hablar de izquierda es medio europeo, medio eurocéntrico, blanco, de un sistema. ¿Por qué? Porque, bueno, la filosofía, la concepción nace de ahí, claro, si quieres. Bueno, ya. Pero Bolivia tiene una forma de entender y movilizarse súper diferente, porque puedes decir que son los movimientos sociales, sí son de izquierda, o sea, tienen algunas raíces quizás, pero tampoco puedes decir que son esta izquierda tradicional. Esta izquierda así etapista que va paso por paso. Como ortodoxa. Como ortodoxa. Sí. No es quizás el socialismo, no es lo que están buscando, pero están buscando otra cosa. Entonces, incluso hablar, yo creo que de izquierda aquí en Bolivia, tienes que matizarlo muchísimo, ¿no ve? Entender lo que es lo abigarrado, los sistemas en Bolivia que convivieron el capitalismo y otros sistemas al mismo tiempo en su momento, actualmente conviven. Entonces, yo creo que entender todo eso sí no se va a afianzar a la concepción tradicional de la izquierda.
Tal cual. Por eso digo muchas izquierdas. Ajá. Desde la cuestión histórica, tenemos episodios donde haya habido... Quisiera irme primero por la cuestión de la derecha. O sea, hay un episodio histórico donde la derecha ha tomado mucha fuerza. ¿Cuál es la consecuencia que ha tenido esa ideología sobre nuestro país? La dictadura. La dictadura. ¿Cuál? ¿Todas? Todas las dictaduras. ¿En serio? Claro. O sea, pero estamos hablando de las militares. De las militares. Ya. Estoy hablando del periodo del 64 al 82. Ya. Donde la consigna era cazar comunistas, era cazar rojos, era cazar dirigentes. O sea, porque justamente no podían permitirse que Bolivia sea un foco comunista. Ya. Entonces la derecha, este aspecto grosero en el que decían que todos son flojos porque no quieren trabajar y no quieren progreso y no sé quién vainas, se basó justamente en perseguir, en desaparecer, en asesinar a todos aquellos que tenían cierto tipo de coqueteo con Rusia, con Cuba. Nosotros tuvimos unos movimientos de izquierda muy fuertes, muy importantes, que los desaparecieron. Tuvimos Marcelo Quiroga, socialista, gran socialista, lo mataron y lo desaparecieron. Entonces, ese es el periodo auge de la derecha. Y no es que ha desaparecido, durante el neoliberalismo también. Que abogaba por el individualismo, por recortar derechos, por justamente achicar todo tipo de libertad, si quieres, para unos pocos. Y, o sea, yo creo que la izquierda está en nuestro país muy acostumbrada a perder. Porque casi siempre la derecha siempre ha sido muy afianzada y ha tenido episodios violentísimos. Ahorita que me hablabas, o sea, hay un periodo neoliberal aquí en Bolivia. Quisiera que me hables un poquito de eso. Porque ahorita, digamos, lo que me has nombrado, esto de que, claro, perseguían, vamos a decirlo así, perseguían zurdos, ¿no? Eso se podría entender como una falta de la libertad de expresión, por decirlo así. Pero quisiera como que, ¿qué otras cosas, digamos, para la gente común, alguien que, digamos, no es militante de la izquierda, no le convenía o le hacía mal, digamos, que en esta etapa el neoliberal? No sé si me estoy dando a entender. Sí, o sea, durante el periodo de las dictaduras fue muy marcada la persecución, que tenía cierta tendencia política. Durante el neoliberalismo, también. O sea, todas las personas que estaban en contra de la capitalización, en contra de la privatización. Tenemos, por ejemplo, la Marcha por la Vida, en 92. ¿Qué fue eso? Fue una gran marcha que era por la tierra, el territorio, la vida, no me acuerdo muy bien. Pero fue una gran marcha indígena que vino desde el oriente, justamente pidiendo tema de tierras, derechos. O sea, se fueron formando muchas agendas. Y se persiguió a esa gente. O sea, el neoliberalismo también persiguió gente. Por ejemplo, recordemos la guerra del gas. O sea, es uno de los puntos más altos del neoliberalismo. O sea, o la guerra del agua. ¿La guerra del gas cómo pasa? Todo empieza porque se quería exportar gas a Estados Unidos mediante Chile. Pero, claro, o sea, el gas no era nacional, estaba en manos privadas. Entonces la gente estaba enojadísima porque además, claro, venías de años de políticas totalmente ineficientes. Estaba saliendo de la guerra del agua en Cochabamba, cuando se quiso privatizar incluso el agua de la lluvia. O sea, a ese nivel de grosero. ¿Qué? Claro, tú no podías recolectar agua, los pozos tenían candado. O sea, de verdad, y esta película, si pueden verla, también la es hermosísima. La he visto. ¿Ves? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero es con sale Gael García, creo, sí, ¿no? Sí. Que te trata un poco como fue, o sea, la gente estaba pidiendo que no se privatice el agua, porque además todo estaba dolarizado, los precios subían cuando querían, el agua no era un derecho para todos. Claro. Entonces, vienes de tensiones políticas que terminan desatándose en la guerra del gas, dejando muertos, heridos, con la renuncia de Goñi, con Carlos Mesa subiendo a la presidencia, que tampoco pudo hacer nada más allá que la consulta para la nacionalización, que tampoco se hizo. Porque, o sea, yo creo que el boliviano tiene un sentimiento de pertenencia muy fuerte con estos recursos. Entonces, también el tema del gas, el tema del agua, y decir, bueno, que el privado haga lo que quiera, o sea, nos están quitando soberanía. Claro. Y la gente brinca por eso, porque defiende lo que tiene y lo que cree. Sí, un poco mi pregunta iba como por ahí. O sea, a ver, si
en el periodo neoliberal, es como que la riqueza de Bolivia está en manos de unos cuantos. Esos cuantos pueden hacer con el gas lo que quieran. A ver, exportarlo no está del todo mal. El problema es que todas las ganancias se quedan en unos cuantos. Y además se exportaba crudo, entonces... ¿Cuál es la diferencia? O sea, aquí no se procesaba nada. Ya. Le vendíamos a precio de gallina muerta. Ya. Y volvía acá y había que comprarlo y era carísimo. Mm. O sea, el neoliberalismo también lo que hizo fue deshacer empresas estratégicas. ENFE, ENDE, la luz, el agua se privatizaban. Ya. Que te estoy hablando de servicios de transporte, servicios de luz, servicios de agua. Se desarmaron las empresas estratégicas, o sea, que en teoría son un derecho para todos, y se las vendieron a manos privadas. Y mucha gente se enriqueció con eso, entre ellos Doria Medina. Entonces, o sea, incluso entender el fenómeno de Doria Medina, hay que entenderlo justamente hacia atrás, para entenderlo hoy en día. Claro. Entonces, se vendieron empresas estratégicas, nada era de los bolivianos, nada le pertenecía a los bolivianos, éramos un país realmente miserable. Ya. Eso podría pasar si volvemos, qué sé yo, a la popularidad de Milei otra vez. Sí. Bueno, no, Milei no. O sea, a esta derecha. A esta ideología, es lo que dices. Ya. Vaya, a ver, es mucho que pensar. Es un montón. Quería hacerte otra pregunta. No es la palabra, no es aspectos. ¿Qué episodio de la historia tú crees que hay un episodio de la historia que debería reivindicarse? O sea, que debería volverse a leer, volverse a estudiar. Sí, la dictadura. Yo estoy plenamente convencida que hay que volver a leer la dictadura. Que comienza en el 64, ¿me dijiste? Sí, 64, 67. Ya. Ahí tenemos unos episodios medio ¿Por qué? raros. Lo que pasa es que la dictadura dejó muchas heridas en nuestro país. O sea, todavía seguimos viviendo las consecuencias de la dictadura, creo yo, en tanto políticamente, ideológicamente. O sea, el hecho de que todavía te digan rojo comunista como insulto, ese remanente de eso. Claro. Y yo creo que no estamos entendiendo lo que significa la memoria y la verdad. Incluso, o sea, parece medio cliché, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Ajá. Pero es restituirle también a la gente la dignidad, porque la gente que se masacró fue la gente de a pie. Entonces, nosotros leemos la dictadura como si fuera una persona, ay, no fue tan grave. Ajá. Como que, ay, sí, incluso mucha gente, hace unos días, el 21 de agosto, se recuerda el golpe de Banzer. Hay gente que todavía dice, ay, mi general. Ajá. O sea, Banzer mató muchísima gente. Desapareció muchísima gente. Sí. Rifó este país, Estados Unidos. Ajá. La gente todavía le dice mi general. A García Mesa le seguían diciendo general hasta el día que se murió. Y el tipo fue uno de los dictadores más sangrientos que tuvimos. O sea, no debería tener ningún tipo de respeto, dices. Sí. Tipo así. O sea, incluso con o sea, seguimos ensalzando militares. Yeah. Cuando los militares sistemáticamente han dado golpes de estado en Bolivia, pero los seguimos teniendo ahí intocables. En ese podio. Ajá. Cuando no debería ser así, porque los militares le han hecho muchísimo daño a este país. Entonces hay que releer la dictadura y sentirnos identificados con ello. Ajá. Todos los bolivianos actuales de esta generación tienen algún pariente que ha tenido seguramente algún hermano, algún padre, algún conocido que quizás ha sido víctima de la dictadura o se ha beneficiado de ella. Sí. Oye, yo me acuerdo, mi abuelo me contó que tenía un amigo y que sí, era... No era de ningún partido, pero sí le gustaban las ideas socialistas. Y que dice que un día de repente desapareció. Y dice, no lo volví a ver, fue terrible. Bueno, es todo esto. ¿Qué opina? Volviendo a la anterior pregunta, perdón, quería hacerte esta pregunta y se me olvidó. Tenemos estos aspectos negativos, como desde la etapa donde la derecha ha gobernado Bolivia. En la historia, tenemos aspectos positivos de la izquierda gobernando Bolivia. O sea, ¿qué ha producido la izquierda cuando ha gobernado Bolivia? O sea, podemos decir que la izquierda ha entrado en el gobierno con Evo Morales. Ya. O sea, tenías intelectuales de izquierda trabajando, laburando, pensando la Constitución, cuando se abrieron los derechos, cuando empezamos a pensar desde lo plurinacional. Ya. O sea, fueron estos últimos 18 años. ¿Por qué es mejor pensar en un Estado plurinacional a una república? Porque la república es reducida, yo creo, para lo que es Bolivia.
porque la república significaba este país de hombres blancos, letrados, de la oligarquía, donde no entraban todo el otro 90% del país, que son los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, los jóvenes, los indígenas. En cambio, un Estado plurinacional sí te permite que estén todos incluidos. Por eso mucha gente reniega también de la república, y mucha gente reniega del Estado plurinacional porque dicen, no, es que nos han bajado de república, éramos una república y nos han bajado a ser un Estado plurinacional. Entonces, porque justamente todavía sienten que el progreso, el futuro está en esta cúpula de poder. Entonces, o sea, pensar en un Estado plurinacional es pensar en un Estado en el que entran todos. Más democrático puede ser. O bueno, o que reconoce, valga la redundancia, a las naciones que viven dentro de este país, ¿no? Dentro de este territorio. Que han sido negadas sistemáticamente. Ya, entonces tenemos ahí, por decirte, un punto, una victoria, ¿no? Para la izquierda. Totalmente. ¿Qué más habría? Y otra pregunta antes de eso. O sea, ¿el MNR no se podría contar como izquierda? ¿Tú no lo cuentas? Es otro debate. No. ¿No? ¿Tú dirías que no es izquierda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo pensaría que sí, ¿no? Pero a ver, tú dime. A ver, ¿por qué se piensa que sí constantemente? Es un pensamiento común. Es un pensamiento común. Ya, está bien. Totalmente normal. No lo estoy cagando tanto. No. Ya. A ver, se recuerda este glorioso MNR un poco por la revolución del 52, ¿no? Que fue la revolución que te dio voto universal, reforma agraria, nacionalización de las minas. Pero dentro del MNR tenías como que muchas alas, y el ala obrerista del MNR fue un poco el que impulsó esto, ¿no? A la cabeza Lechín. Sí. Estamos hablando de los primeros 4 o 5 años de gobierno. Y después de eso, Víctor Paz Estenssoro, el gran caudillo del MNR, en realidad era el que se resistió en realidad a estas políticas. Hay unos libros súper interesantes que se llaman Minas, Balas y Gringos, de Thomas Field. Lo recomiendo muchísimo. Minas, Balas y Gringos. Ya. Que te va a contar justamente todo este periodo del MNR, y te va a contar, por ejemplo, cómo Víctor Paz, tratando quizás en su sentir muy nacionalista, totalmente nacionalista, pero también rifado a los gringos, termina rifándose a los gringos, empieza como que aplicar lo que vendría a ser el control político o el plan triangular, llega USAID al país. Entonces los gringos nos daban muchísima plata a cambio de que Víctor Paz mantenga a los dirigentes calladitos ahí, chiquiticos. Entonces, claro, o sea, Bolivia se llenaba un poco de plata con estas ayudas internacionales que por último lo único que hacían era mantenernos en un estado de sumisión total. Entonces, y fue una de las grandes políticas del MNR que fue reproduciendo en todos los gobiernos, hasta el último. Goni, justamente, muy gringo, le estaba dejando el país a los gringos. Oye, ¿qué te quería decir? ¿Pensarías que es como que, no sé si decir enemigo, tal vez hay una palabra más precisa, pero los Estados Unidos como que no quiero decir principal empobrecedor tampoco, pero o sea, como que algo que no nos ha dejado despegar en cierta medida. Totalmente. Estados Unidos, no hay otro país alrededor, o sea, solo lo ves como el gran imperio. Es que creo que hay que entender a Estados Unidos incluso desde su propia política, ¿no? Estados Unidos tiene esta política, la doctrina Monroe concretamente, entonces en la que se cree el líder de América Latina, que ellos son elegidos para llevarlos adelante. América para los americanos, ¿verdad? América para los americanos, que era América para Estados Unidos. Claro, o sea, América, todo el continente para los que nos decimos americanos, ¿no? Porque ellos son los únicos que se dicen a sí mismos como americanos. Exacto, pero, o sea, tienen una política, y Bolivia es altamente estratégico. Controlar Bolivia es altamente estratégico por varios puntos, ¿no? Uno, la ubicación geográfica. Somos uno de los países que tiene más fronteras. Los recursos naturales. O sea, va por ahí. Entonces, controlar Bolivia significa justamente controlar parte de la región, que es importante. Entonces, Estados Unidos siempre le tuvo el ojo a charque a Bolivia. Aquí es uno de los primeros países en los que se aplica lo que conocemos como el Fondo
como el FMI. El Fondo Monetario Internacional. Ajá, las políticas de austeridad. Ya. Bolivia es el experimento. Bolivia aquí se aplicó por primera vez, te estoy hablando de 1941, se termina de afianzar sino hasta el 61, y es ahí donde después conocemos las políticas de austeridad, que ahorita le está pasando en la factura a la Argentina, lo que hizo Macri, por ejemplo. Ya. Todos estos préstamos, porque te obligan a mantener ciertos niveles de pobreza, te obligan a cumplir cierto tipo de políticas, la austeridad, reducir el Estado, reducir las empresas estratégicas, pasa por todo eso. Reducir un poco el gasto del Estado, lo que da que, bueno, hay, qué sé yo, despidos masivos, entre otras cosas, ¿no? O que haya menos servicios para el resto de la sociedad. Sí. Igual la pobreza, se puede decir. Ya. Entonces, me estabas diciendo, entonces... Nosotros fuimos los primeros, así como que el primer experimento del FMI aquí en Latinoamérica. Sí, todavía no se llamaba FMI. No. Claro, entonces, o sea, Estados Unidos se experimenta mucho con nosotros. Ya, bye. Entonces, sí, o sea, justamente por la sociedad boliviana tiene un espacio de laboratorio social, político, ¿no? O sea, uno puede ver cosas que pasan en Bolivia y después se van replicando en otros países. El 2019 es un ejemplo. Vemos lo que pasa en el 2019 y vemos después cómo se replica, por ejemplo, en el Perú. Vemos cómo se replica en el Ecuador. Un poco intentaron con la Argentina, no lo lograron porque justo salió Macri. Con Chile tampoco funcionó porque, bueno, tuvimos el estallido. Pero Chile fue el gran laboratorio neoliberal en su momento. Pero en Bolivia sí es un laboratorio social. Para Estados Unidos. Entonces, ¿qué vienen a jugar? Oye, pregunta, entonces, ¿sería como que por esto que Evo Morales también tiene una política como muy de... antiimperialista. Eso, antiimperialista, anti-yanquis. ¿Es por eso? Sí, también, porque incluso el antiimperialismo es una corriente política muy latinoamericana que se construye por muchísimos años a lo largo del siglo XX. O sea, Evo Morales no inventó el antiimperialismo, pero sí lo asume. Porque justamente en un tema de soberanía, de dignidad, asumes también una postura antiimperialista. No queremos que la DEA esté en nuestro país. No queremos bases militares. No queremos las políticas gringas que además que no tienen nada que ver con nuestra realidad social. Nosotros necesitamos otras cosas. Entonces, esta postura también es una postura ideológica, histórica y política. ¿Será uno de los malos... una mala lectura que se ha hecho a partir de, digamos, de las decisiones de Evo Morales? O sea, es que esto se me hace interesante. A partir de lo que me cuentas, uno va entendiendo la postura de Evo Morales, ¿no? La pregunta que te quería hacer es, ¿hay otra cosa que se necesita un poco más de historia y que ahora se le está dando una mala lectura? A lo mejor en nuestra actualidad. Sí. O sea... toda la historia de Bolivia. Sí. No sé, o sea, yo también quisiera pensar, porque otra de las preguntas que te quería hacer, que va mucho por ahí, es un problema, creo, de nosotros. Quiero decir, nosotros de la gran masa. Vivimos a lo mejor en una serie de comodidades o de, eso, como consecuencias de luchas que se han venido efectuando. Y de las que nosotros no nos sentimos, si quieres, agradecidos o no sentimos como que tengamos ese privilegio, como el hecho que tú me decías del voto universal. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque me acuerdo que lo estaba leyendo y si no mal no recuerdo, fue algo así que, claro, creo que fue en el 52, ¿no? La cuestión del voto universal, o por lo menos a las mujeres. Me acuerdo que le decía a mi abuela, le decía, ¿te das cuenta que tu mamá votó cuando ya tenía como cierta edad? O sea, casi la mayor parte de su vida no había votado y recién empezó a votar ahí. Claro, para ella era como que, mira, qué extraño, qué raro, ¿no? Que lo asocias, claro. Pero a partir de eso creo que le da cierto valor a otras cosas, como por ejemplo la cuestión del voto. ¿Crees que hay algo que nosotros no estemos dando por sentado, como que nuestra realidad es así, que deberíamos darle como que más valor de, oye, esto es más importante, deberías ponerle un poco más de atención? Muchas cosas, o sea, yo realmente creo que en los últimos años ha sido la traducción de olas históricas para tener un mejor país. Por ejemplo, la nacionalización de los recursos. O sea, la nacionalización costó sangre. Muchísima. ¿De quién? Justamente eso es lo jodido. De la gente
de a pie, de la gente pobre, de la gente que no está metida en las esferas de poder de los nadie. Ya. Esa sangre. Uh-huh. O sea, entonces decir, ay no, ¿qué importa que si privatizan otra vez los recursos? Uh-huh. Es negar que hay una lucha por la soberanía, porque por último, ¿quiénes son los que se benefician de la nacionalización? Somos todos nosotros. Claro. Y tristemente en la historia siempre mueren los mismos. Uh-huh. Siempre muere la gente a pie, siempre muere la gente pobre, los oprimidos, los trabajadores, uh-huh. las mujeres. Uh-huh. Entonces, pensamos que estas cosas que están dadas porque tocaba, eso es mucho lo que se maneja, ¿no? Pero sí ya tocaba tener derechos laborales. Claro. No tocaba. No tocaba nada, había que luchar por eso. Hay que lucharlo, hay que pelearlo. Ajá. Entonces pasa por ahí, o sea, los recursos naturales es una cosa, las empresas públicas es otra cosa, o sea, tenemos cosas que son nuestras de los bolivianos, que hay que cuidarlas, porque también costaron muchísimo, costaron peleas, la gente en la calle, los precios, o sea, de tener derechos laborales, tener un salario digno, uh-huh. incluso el mismo derecho a la protesta. Uh-huh. Hay que cuidarlo mucho. Porque justamente son traducciones de estas olas históricas que se vinieron dando a lo largo de los años. Y si tú conoces un poco la historia de este proceso, también lo cuidas. Uh-huh. O sea, y yo creo que justamente en Bolivia hay grupos, hay sectores que tienen la memoria histórica muy viva. Cuando tienes, por ejemplo, los movimientos sociales reivindicando a Tupac Katari, uh-huh. no es porque qué bonito Tupac Katari, es porque Tupac Katari es una figura contra la lucha colonialista. Cuando tú tienes a los movimientos sociales reivindicando a Zárate Vilca, es una lucha justamente contra la figura oligárquica. Cuando tienes a los... O sea, es esta memoria larga que te trae y te dice, ok, soy de aquí, vengo de aquí. Ajá. O sea, ellos dieron su vida, lucharon para que yo esté hoy acá en esta mesa uh-huh. discutiendo. Uh-huh. Peleando, siendo político, siendo empresario, lo que tú quieras. Uh-huh. Entonces es bien importante. La memoria larga de los movimientos sociales es fantástica. Uh-huh. Es hermosísima. O sea, siempre vas a escuchar en los discursos que hablan de Tupac Katari, uh-huh. de Tupac Amaru, que hablan de Zárate Vilca, que hablan de Luciano Vigil, de varios líderes indígenas, de Federico Escobar, lo que tú quieras. Yeah. Porque es un constante recordatorio que tú no estás de ahí de gratis. Claro, reivindicar lo que en algún momento incluso se lucha, a lo mejor no haya tenido mucho éxito, no ha tenido mucha voz también, ¿no? Puede ser. Qué bueno. Quería preguntarte otra cosa, porque creo que nos hemos ido un poquito de la cuestión histórica. Como lo que me contaste ahorita, de las cholas anarquistas, ¿era verdad? ¿Qué otro aspecto, o qué otra parte hay de la historia que tú dices que a ti te ha parecido fascinante? El periodo caudillista de principios de siglo, o sea, de la República, me parece como que muy, muy, muy interesante. Cuando nace la República. Cuando nace la República, porque tienes una serie de personajes que se van dando distintos golpes, que tenían ideas de construcción de país muy interesantes. ¿No? O sea, tenías a uno que quería abolir la esclavitud, tenías a otro que quería traer empresas, querías a otro, o sea, y se iban dando golpes porque por último la política estaba... En ellos, pero abajo en el país estaban pasando otras cosas. La gente estaba en otra. Ah, sí. Pero me parece súper lindo el periodo caudillista, porque creo que no se trabaja lo suficientemente bien como para entender después lo que fue, por ejemplo, la Guerra del Pacífico, lo que fue la Guerra Federal, lo que fue la Guerra del Chaco. Ajá. Entonces son periodos ahí, entonces es interesante verlo. También, por ejemplo, las cholas anarquistas es mi periodo favorito, así, amo ese periodo con todo mi corazón. También, por ejemplo... Sí, la época de las dictaduras es interesante, es un periodo cuando lo ves desde la resistencia, uh-huh. porque la gente resistía mucho, es súper duro ese periodo, es durísimo. Pero es súper interesante de ver también porque la gente se organiza y resiste y pelea y sale a la calle y sigues disparando pero sigues saliendo a la calle. Wow. Qué locura. ¿Libros de historia? O sea, ¿qué otros autores o nombres de libros de historia recomendarías? Ramiro Condarco Morales, el temible Condarco. El temible Vilca. Ajá. Bueno, Roberto Choque, que a mí me gusta muchísimo. De mujeres tenemos unas grandes historiadoras en nuestro país. ¿Ah, sí? Grandes historiadoras. Rosana Barragán es una gran historiadora que trabaja distintos aspectos. Laura Escobar también, que son mujeres que trabajan, por ejemplo, desde cotidianidades femeninas, la familia, también trabajan periodos políticos bien interesantes. Podría darte así como que esos nombres así ahorita muy grandes,
Yeah. Y ahorita tenemos una generación de historiadores que están empezando a sacar cosas interesantes, que están hablando, por ejemplo, están tratando de trabajar con empresas, por ejemplo, esta que era de Forno. Va a salir un libro de Forno, que era una empresa de telas acá en Bolivia, Yeah. que tiene una historia súper interesante, pero desde los trabajadores. Entonces, los nuevos historiadores están recurriendo a otros temas. Yeah. Ya sabemos la historia de los presidentes, Ajá. ya sabemos las fechas cívicas. Ajá. Está bien, hablemos de otra cosa. Ajá. Están hablando de mujeres, están hablando de trabajadores, están hablando de la comida. Qué bueno. Beatriz Rosell tiene este libro hermoso sobre la comida boliviana. Ajá. Que también te hace sentir muy propio. Claro, va de vuelta, o sea, como que traer algo propio a la gran masa, si quieres, ¿no? Porque sí, ¿quién nosotros conoce un presidente? O sea, o está como que le es afín la gran historia, ¿no? La que nos han contado. Te digo, por lo general, yo no. O sea, no lo siento así. Creo que mucha gente tampoco lo siente así. Y creo que por eso también la historia se hace aburrida, ¿no? Sí. Porque la nota es lejana. ¿Qué otra cosa hacen los historiadores aparte de recolectar? O sea, ¿dónde se puede encontrar? Igual con los documentos, ¿sí? Decías. O sea, la forma de hacer historia en nuestro país, bueno, en general ha ido evolucionando. O sea, hemos pasado de revisar documentos aburridos y que no tienen nada que ver a hacer historia oral. De ir con la gente y hablar con la gente, que ellos te cuenten. Ya. Yeah. Y que te cuenten su versión de la historia. Linda es la historia oral. Tenemos el taller de historia oral. Andina, por ejemplo, que este año, si no estoy mal, cumplió 40 años, 50 años por ahí, que justamente se dedicó a rescatar historia oral de pueblos indígenas, de comunidades, de personajes hermosos. O sea, Domitila Chungara es un gran personaje. Ya. Yeah. Que igual se hace su historia oral y después se le escribe. Ajá. Y es este libro hermosísimo que se llama Si me permiten hablar. Lo he visto. Pero, va de vuelta, ¿quién sería Domitila Chungara? Es una mujer minera, trabajadora, que justamente resiste a las dictaduras, resiste al neoliberalismo. Es parte de las 5 mujeres que inician la huelga contra Banzer, en la que Banzer termina renunciando. Se hace tan grande esa huelga que termina renunciando. Entonces, es un personaje hermosísimo, Domitila Chungara. Yo creo que es un gran personaje femenino boliviano que tenemos, que hay que empezarlo a leerlo y estudiarlo más. Y darle publicidad. Y darle mucha publicidad. Así que si pueden leer, si permítanme hablar, es hermoso texto porque es ella contándote su vida y cómo se involucra con la historia del país, con la política del país. Y por qué le debemos muchísimo a esa mujer. Wow. Entonces, son cositas, son periodos, son personajes que estamos desenterrando porque ya nos pertenecen. Claro. Wow. Qué bonito. Gracias, Natalia. A ver, esto es algo que siempre quiero preguntar más en todo caso. ¿Crees que hay algo de lo que no hemos hablado que deberíamos hablar? Porque claro, mi problema es que si lo abordo todo desde la ignorancia, hay cosas que no sé, ¿sabes? Que ni siquiera, o sea, puntos ciegos que tengo, pero que a lo mejor tú podrías decirnos. O sea, que no hemos tocado en este tema. O sea, que me dices, oye, esto de la historia es muy importante. O de Bolivia. Claro, o sea, creo que es... No, en realidad sí, hemos picado muchísimo. Ajá. Muchísimo. Sí, quizás habría que tocar algunos temas quizás más a profundidad, como las tendencias en la historia, porque hay muchas tendencias, hay muchas formas de escribir historia, incluso de concebir la historia en sí misma en una forma más abstracta. Si es cíclica, si es ondular, si va para arriba, si va para abajo. Pero ya es meterse un pedo heavy. Necesitamos otro capítulo. Necesitamos otro capítulo solo de eso. Pero, por ejemplo, eso para también justamente entender por qué hay varias historias. Porque siempre hablamos de historias y ya no hablamos de historia. La historia. Hablamos. Vaya. Entonces, sí, hemos picado mucho. ¿Hay algún lugar donde se pueda encontrar como que documentos históricos? No quiero decir documentos históricos, sino como historia, pero que sea gratis. Las bibliotecas. O sea, vayan a las bibliotecas. Tenemos realmente bibliotecas muy buenas, muy nutridas. ¿En serio? ¿Cuáles? Sí, por ejemplo, el Archivo de la Paz. Ya. Que es justamente la carrera de historia la maneja, entonces tiene libros especializados en historia. Vaya. Tenemos distintos repositorios nacionales, el ABNB, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, la Casa de la Libertad, la Casa de la Moneda. Ya. Si quieres historia del arte, anda al MNA, el Museo Nacional de Arte, el MUSEF.
Entonces, puedes ir a las bibliotecas municipales. O sea, se puede leer. O sea, la cosa es, uno, saber qué estás buscando, qué quieres. Porque si vas un poco así, vas a terminar agarrando a Carlos Mesa y no es la idea. Ya. Justamente era otra pregunta que te quería hacer. O sea, si alguien quiere comenzar a estudiar historia de Bolivia, ¿cuál crees que sería un buen libro para comenzar? Herbert Klein, que se llama La historia de Bolivia, de Herbert Klein. Yeah. Es un gringo que escribe esa historia, válgame, pero tiene como que cosas bonitas, es muy ameno, es muy, muy, muy ameno. Yeah. Después tienes a Rafael Puente, que sí es boliviano, que tiene la historia de Bolivia en 2 o 3 tomitos, que es súper lindo ese texto porque además es bien dinámico, porque tiene como que periodos, o sea, está todo escrito en negro y hay pedazos entintados en azul, que es como que el chismecito de eso, digamos. Ya. Y si les gusta el chisme, estudien historia, porque es puro chisme. ¡Qué bueno! Oye, ya. Oye, muchas gracias por venir. La invitación está abierta para otro episodio, otro capítulo, cuando quieras. Y eso, no sé si hay algo más que quisieras decir. Creo que tenemos que empezar a desmitificar la historia como algo lejano, algo frío, algo vano, sino más bien tratar de encontrarnos en ella, ¿no? Y la verdad es que esa es en realidad la tarea de los historiadores, hacer más ameno, o sea, somos aburridos. Sí. Párenla. Y lo mejor es buscar espacios alternativos. Hay muchos grupos que están tratando de hablar de otra historia, de reconectar otras cosas, porque es un tema pendiente. Yo creo que la historia es uno de los grandes pendientes que tenemos en la sociedad boliviana. No le estamos dando el valor que deberíamos darle en tanto estudio, disciplina y también en nuestras vidas diarias. Sería genial tener como, en vez de obras de teatro, juntes donde solo se cuenta de historia, ¿no? También, o hacer algo así. O obras de teatro históricas. Buenísimo también. O sea, hace poco vino, por ejemplo, una argentina súper linda que hizo un pedacito sobre Juana Zurduy. No te cuenta todo, pero te invita. Y con eso a veces basta, ¿no? Para que te pique la curiosidad. Claro, una invitación coqueta. Claro. Qué genial. Qué genial. Bueno, gracias de vuelta. Natalie, cuando quieras, aquí está tu casa. ¿Vale? Gracias por la invitación. Te agradece. ¿Algún lugar donde podamos encontrarte? ¿Instagram? Sí, a mí me encuentras en 2 espacios. Me encuentras en mis redes personales. Ya. Siempre como Dime Natu o Natalia Linares. Ya. Y después ya en otros proyectos, o sea, pero eso es como personal. Y quizás para hablar más específicamente de política y de historia, sí en el espacio que es la revista digital Casa Tomada. Ya. Entonces, que están haciendo, entonces ahí sí me encuentran para, si quieren funarme o no, para hablar sobre política y sobre historia. Ahí son esos los temas, el espacio donde estamos articulando con un grupo de chicas que estamos tratando de hacer algo justamente. Buenísimo. En abrir y discutir estos temas. Genial. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para el valiente que ha quedado hasta aquí, muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Chau, chau.